Juan hablando de la realidad de los pacientes pediátricos, padre Pablo de enfermedades infectocontagiosas y padre Jorge, el enfermo anciano. Bueno, tenemos, para que no se confundan, trajimos dos Rubén. Rubén Tardío y Rubén Soto. Rubén Tardío es capellán del Hospital Neuropsiquiátrico Borda. El padre Rubén del Hospital de Emergencia Psiquiátrica Salviar. Hoy le dio permiso para salir acá. Y nos van a contar un poco esa realidad tan difícil como es la mente humana, las personas que padecen a veces de la niñez, trastornos neuropsiquiátricos, y después el padre Gerardo, que nos va a hablar sobre la realidad tan dura y que a veces vemos algunos en nuestros hospitales, otros no existen en los hospitales porque ya la patología que tienen, que es lo duro del cáncer, el enfermo oncológico. Así que bueno, bienvenidos y muchas gracias. Bueno, la verdad que es una alegría poder compartir con ustedes estas experiencias y este modo de ir viendo cómo Dios también nos va llevando para que lo podamos descubrir y hacer presente en el lugar donde Él quiere que nosotros podamos estar. Así me lo dijo uno de los internos, ni bien yo llegaba al Hospital Borda, caminando por ahí por los pasillos e interiormente preguntándome qué hago acá, qué voy a hacer acá, y acordándome gratamente de la familia del cardenal Bergoglio, en ese momento, que era nuestro arzobispo, que había mirado con tanta luz el ir al hospital, y que hoy lo agradezco profundamente porque sinceramente me cambió la vida, me cambió la mirada, me cambió el corazón y me ayuda a descubrir esta presencia, ¿no? De Dios, en el caso mío sacerdotal y el estando en el hospital, que no se trata tanto de hacer sino de ser, estar, permanecer y acompañar. Y en ese estar, permanecer y acompañar, dejar que el otro se vaya metiendo, ¿no?, en la vida de uno, y uno también metiéndose en esa vida que nos puede sorprender, nos puede distanciar, nos puede asustar, porque uno se da cuenta que nada dista de que uno pueda estar en ese lugar. Entonces, cuando la realidad nos confronta, nos hace ver al otro de una manera distinta y tratarlo de una manera distinta, aceptarlo de una manera distinta y amarlo de manera especial, porque uno poniéndose en ese lugar nos gustaría que nos trataran de la misma manera que uno puede tratar o entrar en comunicación, en diálogo con el otro, ¿no? Lo que Pedro me decía, ni bien yo estaba por ahí, me quería llevar a su servicio. Su servicio es su casa, es su lugar. Piensen que hay internos en el Hospital Borda que llevan 40 años de residencia en el hospital. Es una realidad completamente distinta a las realidades que podemos escuchar en otros hospitales o que nuestros hermanos sacerdotes capellanes han contado, porque es más, como yo a veces digo, es más un cotolengo que un hospital, ¿no? En donde el hospital es su casa y en donde los que trabajamos en la salud nos convertimos en su familia, y ellos deambulan porque su enfermedad no tiene que ver con lo físico, sino que tiene que ver con lo psíquico, con lo anímico, con lo espiritual. Y entonces, en apariencia, uno puede verlos transcurrir y transitar por los pasillos, por el parque o por donde ellos se quieran meter, porque como es su casa, se meten en todos lados, decir normal, ¿no? Y entonces ahí es donde más todavía uno descubre, dentro de lo que es, ¿no?, cualquier enfermedad, que es una situación
dolorosa, ¿no? Y en algunos casos, y en casi todos, pienso, lleva a esa reflexión de la vida, de lo que va transitando, de lo que va viviendo, de lo que vivió, y en donde le permite hacer ese giro transformador de poder ver la vida desde otro lugar, de otra manera, cuando recupere mi salud. En este caso particular, en ellos pueden mejorar, pero difícilmente o casi nunca se van a curar, porque es algo que llevan de por vida, ¿no? Pero lo que Pedro me decía cuando me recorría su sala, en un momento se da vuelta y me dice: mira, Rubén, Dios nos planta en donde sabe que vamos a dar fruto. Y entonces, automáticamente, yo que hacía una semana que estaba en el hospital y que venía preguntándome, porque uno lleva o traslada otras actividades, otro destino, siempre por ahí en parroquia, en colegio, y qué tengo que hacer, qué voy a hacer, qué voy a decir, qué tengo que inventar, ¿no? Bueno, digo, bueno, acá Dios me está diciendo, es permanecer y estar, y dejar que Él, que es el que nos conoce, vaya conduciendo nuestra vida. Y a partir de ese momento, como uno podría decirse, descomprimí y empecé a relajarme y a disfrutar y a descubrir y a tener muy presente el Evangelio en aquella parte que dice: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba de paso y me alojaste, desnudo y me vestiste. ¿Cuándo lo hice? Cuando con el más pequeño de mis hermanos lo hiciste conmigo. Y realmente, créanme, y lo digo de todo corazón y convencido, que todos los días, hace 12 años, que me voy del hospital agradeciendo, disfrutando y experimentando el hacer algo concreto con el hermano que en este momento necesita, así sea un vaso de agua, porque a veces, como es la casa, el hospital, y lo sacramental no está tan ligado. Yo he dado 3 unciones en estos 12 años, porque murieron en el hospital, pero muchos, llegado a un límite, son trasladados a otro hospital. Entonces, es decir, ¿no? En cuanto a la actividad sacramental, como uno está acostumbrado, lo sacramental se transforma en esa escucha, en ese acompañar y en ese darle lo que están necesitando, ¿no? Como se decía, se une la palabra a la acción y se concreta ese sacramento, que es el satisfacer esa necesidad. El loco, cariñosamente y amando la terminología, no es que está loco las 24 horas, ¿no? Depende también su patología. Entonces, en esos momentos, y eso es lo lindo, y en este caso a mí me ayuda mucho, es que todos los días uno tiene que estar recreándose en el modo de abordar, del estar y el de acompañar, porque no todos los días, no todo el día están de la misma manera. La realidad que contaba Pablo del Muñiz es muy similar a la realidad de lo que uno puede encontrarse en el Hospital Borda, ¿no? Desde lo exclusivo, desde lo cansancio por ahí de que tiene la familia, y una vez que alguien llega a una internación en el neuropsiquiátrico es porque ya hay un desgaste muy grande, más allá de la patología o de la necesidad de ser internado, y la soledad y el abandono que sufre ¿no? el enfermo psiquiátrico. Por eso a mí me gusta decir, como decía
Monseñor Cuarrachino, ¿no? Que decían que era el pobre más pobre, porque más allá de la pobreza de la enfermedad, tiene la pobreza, ¿no? de este abandono que cansa, que es arduo, pero que siempre, digamos, es atrayente porque uno va descubriendo que siempre tenemos algo que aportar y que decir para el otro. Y aún en esos momentos en donde uno pareciera que el otro no tuviera nada que decir o que aportar, ahí uno puede descubrir este accionar de Dios que a través de ellos, ¿no? Nos habla y sale a nuestro encuentro para, a veces no tanto nosotros animarlos a ellos, sino ellos animarnos a nosotros, que es la experiencia que vamos teniendo, ¿no? Creyendo que uno es el que da y en definitiva uno se va recibiendo esa presencia que no deja de ser un momento de gracia particular. Anécdotas que uno puede resaltar, uno va a lo largo de transcurrir el tiempo alimentándose de muchas. Yo lo que sacerdotalmente voy viviendo y experimentando en el hospital Borda con los internos, créanme que en ninguna comunidad donde estuve parroquial la he experimentado. ¿En cuanto a qué? Primero, que no tienen filtro de nada. No se privan de decir absolutamente lo que piensan, ni lo que sienten, ni lo que les pasa por la mente. Y hubo un caso muy lindo que yo a veces lo cuento porque me ha ayudado a mí también a reflexionar en cuanto a mi vida interior y espiritual. Uno de ellos, un muchacho de 27 años que se quiso suicidar, se tiró de un 9º piso, rebotó en un árbol, bueno, se rompió todo, pero no se mató. Y entonces, internado ahí y sin poder moverse, entre esas visitas y sin imponer y esperando los tiempos de cada uno, que todos los tenemos, surge esto de decir, bueno, ¿por qué me venís a ver? ¿Por qué me venís a visitar? Si no sos mi familiar, si yo no te conozco, bueno, y entrando en diálogo y contando, bueno, soy el sacerdote de acá, acompaño, estoy, vos que necesitás, querés que recemos, querés o querés que llame a algún familiar, bueno, esas cosas que uno hace, que a veces se va convirtiendo más en un asistente social, que también eso es necesario e importante. Y en eso me dice, a mí nunca me hablaron de Dios, no sé quién es Dios. Y bueno, ahí empezó, digo, vos quisieras por ahí conocerlo, descubrirlo, y sí, y bueno, empezó un proceso de catequesis, tomó la comunión y un día, ya recuperado, viene, ¿no?, a la capilla y me dice que se quería confesar. ¿No? Bueno, digo, bueno, pasá, sentémonos, mientras tomamos algo, charlamos. Entonces, fíjense de lo que se quería confesar, ¿no? Bueno, me cuenta su historia, su vida, dice, muchas cosas que yo decía, bueno, pero esto no es sinceramente algo que uno tenga que confesar o que decir, porque no hay nada de materia para confesar. Me dice, no, lo que yo quiero confesar, dice, es que yo a Dios no lo conocía. Y estando acá, lo empecé a conocer. Tomé la comunión y ahora lo conozco. Buenísimo, digo, mirá qué lindo, qué proceso. Sí, me dice, lo conozco acá, pero todavía no lo bajé al corazón, no lo siento. Y de eso me quiero confesar. Yo dije, ¿cuántas veces, yo digo, no me sé confesar, ¿no? Y eso es donde uno
agradece y uno se da cuenta que todos tenemos algo para aportar, para enseñar y para que el otro pueda descubrir. Pude, después de un tiempo, verlo al Papa, que había pensado ese lugar para mí, y recordamos ese momento, porque lo primero que me dijo cuando me vio, che, ¿y los locos cómo andan? Y entonces yo que le confesé y le agradecí el estar en el lugar, y él se empezó a reír. Le digo, sí, me va a decir que loco con loco nos entendemos, ¿no? Pero yo creo profundamente esto, ¿no? Que la enfermedad o nos termina enfermando o nos termina salvando. Y en este caso particular, el estar con el enfermo es un medio que vamos transitando para ir redimiendo, sanando y transformando nuestra vida. No digo desde lo físico, sino desde lo interno, desde el espíritu, porque vamos descubriendo con algunos profesionales, psiquiatras de algunos servicios, que ellos me van compartiendo y vamos teniendo así como distintos momentos para hablar de ellos, para ver qué podemos hacer, de qué manera, porque el trabajo interdisciplinario es muy importante, es muy necesario, y tratamos de hacerlo porque uno es una totalidad, ¿no? Bien sabemos que somos estos seres psicoespiritual, ¿no? Y en esto, desde la psiquiatría, al menos es lo que me comparten los psiquiatras, que están prestando mucha atención porque están descubriendo, están dándose cuenta que el cuerpo se puede enfermar, y de hecho se enferma, pero no el alma, no el espíritu, y todo lo que tiene que ver con lo espiritual, y donde hubo esa conexión, por más que pueda aún estar perdido, hay un momento de conexión, y ellos lo empiezan a experimentar y a descubrir a través de las pequeñas celebraciones que vamos haciendo y que vamos teniendo, y cómo los pacientes van conectando y de qué manera van disfrutando y cómo la van siguiendo y cómo van respetando los momentos, si es que estamos celebrando la misa, dentro de la misa, en el silencio, en el mirar para adentro, en el reflexionar. Lo característico que a mí me llama poderosamente la atención es que, si bien sufren el abandono del familiar, como decía uno de ellos, Juan, que después de 38 años pude gestionarle el permiso y lo llevé a mi casa a almorzar en el día de su cumpleaños, y él me decía, mi hermana me quiere, mi hermana me ama, pero me quiere acá, ¿no? Y en eso, con los médicos, ¿no? Así charlando, conversando, y vamos notando ese dolor que llevan, pero nunca lo viven como pensando mal de aquel que lo dejó, que no lo visita, y lo descubrimos a través de las intenciones que por ahí que les encanta, que cada uno pida en el momento, a ver por qué queremos rezar, a qué queremos, y todos por ahí hacen referencia, pero automáticamente buscan como esa excusa de decir, hace mucho que mi hermana no viene, pero pido porque por ahí está enferma y por eso no viene, ¿no? Como ese interno que tuvo 22 años, que se paraba siempre en el mismo lugar, mirando hacia el mismo lugar, porque era el lugar donde la familia, cuando lo llevó, lo dejó. Y entonces él decía, si yo no vuelvo a este lugar y no me paro donde mi familia me dejó, no sea que me vengan a ver y no me encuentren. Entonces durante 22 años se paraba e iba, y era un ritual que hacía, ¿no? De pararse en ese lugar.
Y entonces ahí en donde vamos descubriendo esta conexión de que lo más profundo del ser de la persona no se daña, no se enferma, y siempre como que tienen esa vuelta para poder seguir descubriendo de que su vida vale, que son merecedores, ¿no? Del cariño, del respeto, del estar, del escucharlos, del acompañar. Como hay distintas edades, si bien empiezan a los 18 y hasta gente muy grande, como que todo lo que estuvimos escuchando de las demás realidades de los otros hospitales, las tenemos como en un compendio dentro ¿no? del Hospital Borda, porque lo experimentamos permanentemente con el que es joven, con el que es más adulto, con el que tiene y quiere recuperarse para proyectar y formar una familia, ¿no? Hoy, por la realidad que nos encontramos y cómo vamos viviendo, el hospital es como que abrió el abanico y hay como distintas patologías o enfermedades que tienen obviamente que ver con la salud mental, pero hay mucho por bulimia y anorexia, hay mucho por drogadicción, más allá de las enfermedades mentales que se ven, ¿no? Que tienen que ver más desde la psiquis. El predio del hospital son 14 manzanas, es muy grande el hospital, es una ciudad. Hay ahora alrededor de 350 internos y mensualmente por consultorios externos se están atendiendo 9.000 más o menos a lo largo del mes, que van entrando, pasando, viniendo, y como Pablo decía en el Hospital Muniz, los que por ahí intentan salir y a tratar de reincorporarse en la vida familiar, sabemos que lamentablemente por esta falta de contención, más allá de las pocos recursos que tienen, porque son todas personas también afectadas por lo económico, en donde el familiar no puede estar las 24 horas atendiéndolo porque tiene que salir a trabajar, tiene que ganarse la vida. Entonces ahí empiezan a abandonar la medicación, empiezan a abandonar el tratamiento, y a lo largo aproximadamente se calcula por ahí estadísticamente, alguno más, alguno menos, a los 3 meses vuelven nuevamente, quizás peor de como habían entrado, y nuevamente con esa divina paciencia que tienen los profesionales, salen al encuentro de esta necesidad, satisfaciendo lo que en este momento les toca vivir o están transitando. Sin mencionar los que al poquito tiempo son echados de su casa y están en situación de calle. Hoy por hoy, mucha gente que está en situación de calle son ex internos o del Borda o del Moyano, ¿no? Que, y es otro tema y no nos compete, pero que desde la ley de salud mental favoreció también un poco a ese modo de ver o de abordar, que idealmente es muy linda y en la concreción hay falta de realidad. Pero bueno, no nos corresponde a nosotros hoy, al menos en esta mañana, hablar de eso. Uno de ellos, refiriéndonos a lo característico, creo que es como denominador común. Yo cuando venía escuchando, ¿no? Las demás realidades de los otros hospitales, y la escuchamos cuando tenemos la reunión también nuestra de capellanes, como que hay denominadores comunes como el dolor, el miedo, el sufrimiento y la soledad, ¿no? En lo particular de la situación del enfermo en concreto.
Y en relación a eso, en los otros días me decía uno de ellos, Juan, yo estaba cerrando la capilla, y me dice que de hecho la volví a abrir para anotar lo que me dijo, porque son cosas a veces muy interesantes. Y él me dice, mira, dice, después de haber calentado el corazón, ahora me quedo solo. Pero no es una soledad que me duela, sino que es una soledad que me sana. Y que me sana. Y la verdad que a mí me voló la cabeza, ¿no? Y después cuando iba repasando lo que me transmitió, es un compendio de todo ese proceso, porque el que está internado ahí en el Borda tiene mucho tiempo de soledad y mucho tiempo para pensar, porque todo pasa rápidamente y ven a mucha gente durante la mañana, pero llegado las 12 del mediodía, 12:30, 1:45, ya después el hospital es tierra de nadie, porque hay un silencio, un abandono, ¿no? Y ahí es donde, después que comieron, medicaron y durmieron su siesta, tienen todo este tiempo, ¿no? Para poder reflexionar. Y para no cansarlos, para no por ahí aburrirlos, quiero compartirles con esto, en donde por eso descubro la razón de ser y estar y permanecer en el hospital. Un día, que fue ahora, en Semana Santa, el domingo de Ramos, yo primero fui temprano a unas hermanas a celebrarle la misa, y había un grupito de señoras que venían a estar en la capilla, y bueno, a ellos hay que recordarles permanentemente el tema del horario, y bueno, siempre para ellos, si la misa es a las 11, es a las 11, y no lo sacás de la misa que es a las 11, por más que sean las 11:15, y miran el reloj como si tuvieran algo que hacer, y te cuestionan y te dicen, y bueno, y yo me había demorado un poquito, como verán, me cuesta un poco hablar, no me gusta hablar, y entonces me había quedado demorado un poquito ahí, y bueno, entonces yo avisando que llegaba un poquito más tarde. Y había uno que estaba impaciente, que entraba y salía y preguntaba por mí, que no es habitual que eso suceda con él, ¿no? Y cuando llego me dice, mira, padre, fulano está muy ansioso, permanentemente preguntando por vos, quiere verte, que esto, bueno. En ese momento él no estaba, yo piso la misa y llega. Y ahí es tierra de nadie, o de todos ellos, ¿no? Entonces en el medio de la misa, ¿dónde estabas? ¿Qué te viste? Bueno, Juan, pará un poco. Ahora seguimos y después hablamos, no, sí, ya me dijeron, yo bajo, ya me dijeron que veniste a buscar, que esto, por ahí en otro se levanta y con la vela del altar se prende el paso, y fuma, ¿no? Ahí todo lo que uno tradicionalmente tiene de la liturgia renovada, muere en el momento, ¿no? Y entonces, cosa que me pasaba a mí al comienzo, que si puse las dos velas así, ¿por qué no están así? ¿No? Hasta que uno, bueno, va acompañando y entrando en ese mundo. Y entonces, bueno, después que termina la misa, que él insistía con eso, dije, ahora quédate acá y ayudarme en la misa, y después lo hablamos, tomamos un cafecito y lo hablamos, que esto, bueno. Entonces me dice, no, yo estaba ansioso, porque vos no venías, no llegabas y tuve un sueño. Uy, le digo, ¿pero qué soñaste? No, yo soñé que vos y mi hermana tenían un accidente, pero no sé cuál de los dos moría. Y dice, pero le digo, no te hagas problema, le digo, mira, yo ya estoy acá. Y ahora si querés, llamamos a tu hermana y vas a ver que te va a entender que fue un sueño. No, pero uno de los dos tenía que morir. No, ¿por qué teníamos que morir uno de los dos? No, que sí, que no, que bueno. Se va, vuelve. Y me dice, ¿sabes una cosa? Estuve pensando. Bueno, viste que ninguno de los dos teníamos que morir. No, me dijo. La que tenía que morir era mi hermana.
Digo, ¿pero por qué, Juan? Porque mirá, me dice, si mi hermana se muere, vos me vas a consolar. Pero si vos te morís, ¿quién me va a consolar a mí? Se lo digo y me corre todo un frío en el cuerpo. Y ahí dije, vale la pena estar en donde uno está. No sé si por ello, no sé qué es lo que yo puedo aportar a ellos, pero yo sí sé lo que ellos van aportando diariamente en mi vida. Y a raíz del año pasado, Pablo y los demás capellanes y todos nos vamos dando cuenta que es un antes y un después de la pandemia, y la pandemia, más allá de todos los inconvenientes que trajo, el volver a reaccionar y la actividad y que ellos salgan de los servicios cuesta muchísimo. Entonces, pero en este caso particular, al comienzo lo veía como algo desmotivante, y hoy lo agradezco porque me permitió salir de la capilla e ir a los servicios y llevar lo que podríamos hacer en la capilla a los servicios. Entonces tener esos momentos íntimos con los distintos servicios, no con todos, porque hay muchos y a veces no se puede. Entonces dejé un día, que por ahí es el jueves, de tener la misa para los que quieran venir, y los demás días es tener o alguna misa por algo particular, o alguna celebración de la palabra, o tener un momento de adoración, de llevar la comunión y después darles la comunión, hacerle algo más simplificado, porque todo es experiencia y todo lo que nos pasa nos sirve y uno va aprendiendo en el día a día. Yo cuando fui, que dije, todos los días misa, y empezaba, y cuando levantaba la vista estaba yo solo, porque uno se iba, que tenía que retirar estas cosas, el otro la medicación, y entonces bueno, ir buscando la forma, el medio, para poder llegar de una manera distinta y mejor a la vida de ellos. Si ustedes me preguntan como voluntario qué uno podría hacer, es estar, acompañar, escuchar y contener. Y lo fundamental es lo que Jorge resaltaba, es el ser humano. Que si uno se pone, yo no vengo a darles ninguna clase de catequesis, ¿no? Ni mucho menos de teología, pero yo sí voy descubriendo qué es lo que Jesús en su vida de misión hizo, y fue potenciar lo humano que tenía, y eso humano, cuando escuchó, cuando contuvo, cuando no condenó, cuando no acusó, cuando estimuló, cuando perdonó, hizo que esa actitud humana lo cuestionara al otro, y ahí el otro le diera espacio para que Dios entre. A veces nosotros creemos y tratamos de meterle, ¿no?, como decía Juan, a Dios de cualquier manera o de cualquier forma, sin dejar que Él haga su obra y vaya entrando como ese rocío de agua que cae en tierra y va penetrando sin darnos cuenta. Y ojalá que nosotros, con nuestras actitudes, con nuestro ser y ser un otro con el otro, podamos hacer que ese otro pueda encontrarse con Dios, que vive en vos, que vive en Él, que vive en mí, que vive en todos. Que así sea. Gracias, Paula. Ahora el otro, después preguntas.